El tema de la salvación es en extremo importante en la escritura. Usted quiere ver un tema importante de Génesis, Apocalipsis, ahí está el tema de la salvación. Y tiene estrecha relación con el evangelio, porque la salvación es consecuencia del evangelio. El tema del evangelio precisamente es salvación. Evangelio significa buenas noticias. Entonces, el evangelio, al ser creído, trae salvación. Es muy importante. Dios me ha dirigido, estaba orando y Dios me ha dirigido a tener una reflexiones basadas en el libro de Gálatas. Basadas en el libro de Gálatas. Primero vamos a mirar cómo nace la iglesia, o más bien las iglesias de los Gálatas. En Hechos capítulo 13. Hechos 13. ¿Cómo nace? Resulta que cuando decimos el libro de los Gálatas, no estamos hablando de una ciudad, estamos hablando de una provincia que involucra varias ciudades, como lo que podemos decir en Colombia un departamento, ¿cierto? Algo así. En la provincia de Galacia, que es a donde va dirigida la carta a los Gálatas, está Listra, Antioquía de Pisidia. ¿Se acuerdan de la primera iglesia gentil que hubo? Compuesta por personas no judías. Esa fue la iglesia de Antioquía. Pero esta es otra Antioquía. Esta es Antioquía de Pisidia, Iconio y Derbe. Estas ciudades hacen parte de la provincia de Galacia y es a estas iglesias, las iglesias de Listra, la iglesia de Antioquía de Pisidia, de Iconio, Derbe, donde está dirigida la carta a los Gálatas. ¿Cómo nace la iglesia? Allí en Hechos 13, versículo 13. Hechos 13:13 dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, está hablando de Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. 14. Ellos pasando de Perge llegaron llegaron a Galacia, a la provincia de Galacia. Llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron a la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Ellos están ahí. ¿Quién está ahí? Está Pablo y está Bernabé. ¿Quieren hablar? ¿Qué tema habrán tocado en ese momento? ¿Qué tema? Muy bien, el evangelio, Jesús, ese es el tema. No hay nada más de qué hablar. Y comenzaron a hablar. Versículo 26. Versículo 26. Siguen ellos hablando y dice, versículo 26, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque cuando hablamos de Jesús, se presenta la salvación. Versículo 27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Versículo 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, ¿de quién? ¿De quién? De Jesús. Por medio de él se os anuncia perdón de pecados. ¿Se anuncia también hoy perdón de pecados? Sí. Hay una oferta de salvación. Hay una oferta de perdón de pecados. ¿Cuántos pecados ofrece Dios perdonar hoy? Todos. ¿Por cuánto tiempo? Por siempre. Mire la obra de la cruz tan perfecta.
se ofrece, por medio de él se ofrece perdón de pecados, perdón de pecados. Versículo 39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Aquí aparece la palabra justificado. ¿Qué significa la palabra justificado? Justificado es que es declarado justo, como si no hubiera pecado. Justificado es que Dios quita la pena y la culpa del pecado, como si yo no hubiera cometido pecado jamás. Imagínense lo que cantamos en Altísimo Señor, que estando yo condenado a la muerte, un día nos digan, te doy libertad. Y estando nosotros condenados a la muerte por nuestro pecado, yendo al infierno, el Señor nos dice, ya no debe nada, está perdonado. La multitud de pecados suyos no están. Cristo pagó por ellos, recibe el perdón y hoy también se ofrece. Entonces, justificado es el acto de Dios por el cual quita la pena y la culpa del pecado. Gálatas fue escrita alrededor del año 53 después de Cristo. Si Cristo muere en el año 33, ¿cuántos años después se escribe entonces la carta a los Gálatas? Bueno, utilicen las calculadoras. Si se escribió en el año 53 más o menos y Cristo muere en el 33, ¿cuántos años después de su muerte se escribe en la carta a los Gálatas? Unos 20 años, más o menos, unos 20 años después. Es una carta de exhortación. Cuando vamos a estudiar Pedro, Pedro está pensando en personas que sufren. Entonces, cuando leemos Primera de Pedro, Segunda de Pedro, él tiene en la mente personas que fueron sacadas de sus lugares, personas que sufren, desplazados. Pero Gálatas está dolido el corazón del apóstol Pablo. Es más bien una reprensión, un llamado de atención a los hermanos, a los creyentes aquí. Pablo está asombrado. Cuando usted mira las cartas, cuando estoy hablando de cartas, estoy hablando de qué libros. Estoy hablando de Corintios, de Efesios, de Gálatas, de Filipenses, de Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón. Bueno, estamos hablando, Pablo escribió unas 13 cartas, La mayoría de esas cartas, la gran mayoría de esas cartas, hay una característica de esas cartas y las vamos a ver mirando Efesios, el primer capítulo de Efesios. El primer capítulo de Efesios, capítulo 1, versículo 15. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 3. Dice, Filipenses 1:3 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Filipenses 1:3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Qué semejanza hay entre lo que leíamos en Efesios y lo que leemos en Filipenses? Pablo está dando gracias por los creyentes. Y si usted se va a Colosenses, usted ve, ¿verdad? Miremos en Colosenses. En Colosenses también, capítulo 1, versículo 3. Siempre orando por todos nosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es una característica entonces de las cartas del apóstol Pablo, dar gracias por los creyentes, dar gracias por los creyentes, por una u otra cosa. Pero cuando vamos a Gálatas, que estaban, hay unos libros antes de donde estábamos, 1 o 2 libros antes, no encuentra usted, sí, ahí aparece la palabra gracia, pero la palabra gracia habla de la gracia de Dios, pero no encuentra a Pablo dando gracias. Señor, gracias por ellos. No encuentra. Es una característica de esta carta, la hace como distinta en el inicio,
Es un tono muy serio el que utiliza el apóstol Pablo. Él parece estar muy molesto en su corazón por las cosas que ha escuchado que han pasado en la iglesia en Gálatas, las que se han permitido allí. Muy bien. Entonces, Gálatas 1:1 dice: Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Quién estaba vivo? ¿Cuáles de los apóstoles estaban vivos cuando Pablo estaba escribiendo la carta o cuando él fue salvo? Pedro, Juan, un hombre que es bien bonito, Jacobo, estaba vivo, el hermano del Señor, el que después fue llamado él escribió la carta de Santiago. El mismo es Jacobo Santiago. Allí él fue el hermano del Señor, un pilar en la iglesia allí de Jerusalén. Estaban vivos, pero ¿quién lo designó a él como apóstol? Pedro, Jacobo, el hermano del Señor, otro hermano del Señor, porque él tuvo varios. Judas, tal vez, también era hermano del Señor. ¿Designó a Pablo como apóstol? No, no fue un hombre. ¿Fue quién? Fue Dios. Dios lo colocó ahí. Dios lo eligió. Dios lo trajo de la oscuridad en la cual estaba, de su religiosidad, de su ceguera porque perseguía la iglesia del Señor. Lo trajo y lo colocó como apóstol. Y qué bueno es saber que quien nos colocó aquí, en esta iglesia, quien lo salvó a usted, no fue un hombre, no fue un pastor, no fue un misionero, fue Dios. Dios lo colocó usted acá. Usted está aquí porque Dios lo puso aquí. Entonces dice Pablo, yo no soy. Él respetaba a los apóstoles, a sus compañeros, pero él no estaba ahí porque alguien lo colocó. Se llame Pedro, se llame como se llame. Está ahí porque Dios lo colocó. Entonces dice, no soy apóstol de hombres, tampoco soy apóstol por hombre, sino, o sea, ¿quién lo colocó ahí? ¿Quién fue? Y para quien trabajaba él, para quien servía, no era para los hombres, era para él, para Dios. Entonces, quien determinaba su conducta no eran los hombres. Quien determinaba la clase de enseñanza que daba no eran los hombres. ¿Era quién? Dios. Dios lo hacía. Bien, vamos al versículo 2. Dice, y todos los hermanos que están conmigo a las... ¿Ven? Que no está dirigida a una sola iglesia, sino a varias. Por ejemplo, cuando usted mira Efesios capítulo 1, dice, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, una ciudad. Pero Gálatas es a las iglesias de Galacia, son varias. Entonces, las iglesias, ahí están. Entonces, ¿a quién se escribió la carta a los Gálatas? Versículo 3. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Esas palabras se encuentran en otras cartas. ¿Qué trae la paz? ¿Qué trae la paz? La gracia. ¿Se acuerdan? Porque por gracia, por medio de la fe. La gracia trae como consecuencia la paz. No habría paz sin la gracia. ¿Quién da la gracia? Dios. La gracia es obra de Dios. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre, de nuestro Dios y Padre. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el propósito del evangelio? Lo decíamos en el discipulado pasado. Mejorar personas, coger unas personas que tienen unos problemas de pronto, vicios, y quitárselos. Es el propósito del evangelio.
coger a una persona irresponsable en el hogar y volverlo responsable. Dios hace todo esto con el evangelio, pero el evangelio cubre, va más allá de esas fronteras. El evangelio no es coger personas y mejorarlas. El evangelio es hacer nuevas personas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces el evangelio no toma a un vestido y le coloca unos remiendos. Dios da un nuevo vestido a través del evangelio. Entonces dice el versículo 4, el cual se dio a sí mismo por los pecados, ¿para qué? Para mejorarnos, para cambiar ciertas cosas, para quitar unos vicios. ¿Para qué dice ahí? Para librarnos. ¿De qué? Del presente siglo malo, de este mundo que piensa es en sí mismo, que piensa en el humanismo como una careta para hacer cosas sucias y malas. Él vino a librarnos del presente siglo malo. Él vino a darnos libertad. Librarnos del presente siglo malo. Ese es el propósito del evangelio. Dar nueva vida, dar perdón, resucitar al que está muerto. Librarnos, dice, del presente siglo malo. Vamos adelante. Versículo 6. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Miren ya el tono. Si están escuchando a Pablo, lo están escuchando muy contento. ¿Cómo lo ven ahí? Estoy maravillado, estoy asombrado. Dice, la palabra pronto tiene la idea de que fue muy rápido o muy fácil. O sea, allí llegaron a esas iglesias personas que aceptaban que Jesús era el Mesías, pero que la salvación, escuchen bien esto, que la salvación era consecuencia de que Cristo murió en la cruz, pero que también se guardara la ley. Dicho de otra manera, Cristo murió en la cruz, hay que obedecer la ley, hay que circuncidarse, hay que guardar ciertos ceremonias, guardar el sábado, por ejemplo, obedezca y guarde el sábado para que sea salvo. Así, esto es lo que enseñaban aquellos maestros. Y Pablo está diciendo, tan pronto, les enseñé algo tan rápido, olvidaron lo que les enseñé. Estoy asombrado de que tan fácilmente se hayan alejado. Aquí la palabra alejar se utiliza es como desertar, como lo que hacen los militares, que hayáis desertado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pero miren lo que dice el versículo 7. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cuántos evangelios hay? Uno solo, no hay más. Pueden haber muchos grupos religiosos, pueden haber muchas iglesias, pastores, misioneros por todo el mundo, pero solo hay un evangelio. No hay que aceptar ningún otro. Uno solo es el evangelio. No que haya otro, no hay otro, sino que hay algunos que les causan problemas a ustedes, les traen inquietud a ustedes y quieren pervertir, dañar, cambiar. Miren, pervertir el evangelio es esto. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es el regalo inmerecido de Dios. ¿Sí? Querían cambiar el regalo inmerecido de Dios por un favor hecho, ganado por méritos humanos. Entonces, cambiar el favor inmerecido de Dios y a un favor merecido, ganado por méritos humanos. Ganó favor delante de Dios, ganado por méritos humanos. ¿Ven lo que se quería hacer? Entonces, si eso se hace, pregunta,
¿para qué sirve la obra de Cristo si yo puedo ganar mi salvación con cosas que yo haga? Cuando yo digo que solo a través de Cristo hay salvación, le estoy dando importancia a la obra de Cristo. Pero cuando yo digo que la obra de Cristo es necesario para la salvación, pero hay que hacer algo más, le estoy quitando importancia, trascendencia, valor a la obra de Cristo. Entonces está diciendo, versículo 7, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y escuchen lo que sigue. Mas si aún nosotros ¿quiénes eran? El apóstol Pablo y los que estaban con él. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que anatema. ¿Qué significa anatema? Sea maldito. Esa es la expresión ahí fuerte. Si aún nosotros o un ángel del cielo viene y aparece un ángel del cielo y dice, para adquirir la salvación usted tiene que creer en Cristo y tiene que ser bautizado, tiene que ofrendar y diezmar para ganar su salvación. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Ese ser angelical por hacer eso es maldito. Así dice el apóstol Pablo. Si aún nosotros o el que sea, en otras palabras está diciendo, sea quien sea el apóstol Pedro, sea el apóstol Juan, sea Jacobo, el que sea que venga diciendo un evangelio diferente, sea maldito. Vamos a mirar en 1 Corintios capítulo 15, sin dejar la cita, porque ahora volvemos y miramos la cita. 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Dice, ¿qué es el evangelio? Hemos dicho que solamente hay un evangelio. ¿Cuál es el evangelio? ¿Están ahí? Dice versículo 1, además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Cuál es el evangelio ahí? Porque Pablo está hablando, versículo 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. De los siguientes versículos, es decir, versículo 3, 4, 5, 6, está hablando del evangelio. ¿Cuál es el evangelio? ¿Cuál es? El evangelio es Jesús. El evangelio es Cristo. No hay más. Cristo es la esencia misma del evangelio. Él es la sustancia del evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Versículo 3. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras. Versículo 4. Que Cristo fue sepultado, que Cristo resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Versículo 5. Que apareció, o sea, que hay testimonio de su resurrección. Entonces, ¿cuál es el evangelio? El evangelio es Cristo. El evangelio no es Cristo y haga esto otro. No, ese no es evangelio. Eso es un evangelio pervertido. Eso es un evangelio desfigurado. La obra de Cristo es tan grande que es suficiente para el perdón de los pecados del mundo entero por la eternidad. Así es de grande la obra de Cristo. Y por eso no podemos permitir aceptar otra cosa. Solo Cristo salva. No más. Y eso es lo que ardía la pasión en el corazón del apóstol Pablo, de escuchar que los hermanos estaban aceptando
como volver otra vez atrás, pero no ya como solamente Moisés, sino sí, Cristo murió en la cruz, sí, Cristo derramó su sangre, pero también hay que obedecer para ser salvos. También, la obediencia, Dios quiere la obediencia a la palabra, sí, pero la obediencia no es condición para salvación, porque la salvación es consecuencia única de que Cristo murió por mí en la cruz. Dios quiere obediencia completa. Dios quiere obediencia siempre, pero esa obediencia que venga de corazones que están agradecidos por lo que Él hizo. Pero no una obediencia con la cual quiero comprar mi salvación, porque la salvación fue comprada por Cristo en la cruz. Dios quiere que me bautice, sí, pero no me debo bautizar para ser salvo. Me debo bautizar porque ya soy salvo. ¿Ven la diferencia? Yo debo servir al Señor, hablar a otros, servir en la iglesia al Señor, pero yo no debo servir al Señor en la iglesia para ser salvo o para cuidar mi salvación o para mantener mi salvación, sino que yo debo servir por gratitud al Señor, al que murió por mí. Yo quiero que si hay preguntas, me gustaría que si hay preguntas las escríbanlas y las tendríamos en cuenta en la próxima reunión, el miércoles. Me las pasan, me las escriben a mi teléfono, a mi WhatsApp personal, las escriben y las tendríamos en cuenta en la próxima reunión el miércoles y estaríamos respondiendo preguntas si hay inquietudes. Volviendo entonces a Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Pues dice el apóstol, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces Pablo dice lo que debe determinar lo que recibimos o aceptamos o hacemos es Cristo. Estos hombres habían sido tal vez estos que les colocaron cosas en la cabeza aparte de Dios, eran personas que estuvieron allí en la iglesia, tal vez les estimaban, les querían, tal vez les respetaban, tal vez eran personas que estudiaban mucho la Biblia, no sabemos, y ganaron esa confianza y comenzaron ellos a enseñar y fueron aceptados a enseñar estas malas enseñanzas y ser aceptados por esa cercanía que había con ellos, por la simpatía, por la familiaridad, fueron aceptadas sus enseñanzas. Pero aquí dice, sea quien sea un hermano suyo, sea su papá, su mamá, sea el que le venga a decir otra cosa distinta de lo que es el evangelio, no, 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 no. Solo hay uno. Cristo solo salva, no hay más. O sea que la salvación es Cristo murió en la cruz, igual salvación, no más. No hay que incluir algo más a esa fórmula de salvación, solo Cristo. ¿Para quién vive usted hoy? ¿Por qué usted está haciendo lo que hace? ¿Por qué usted está sirviendo? ¿Por qué usted viene a la iglesia? ¿O por qué no viene a la iglesia? ¿A quién está agradando? ¿Usted a quién quiere agradar? Si usted quiere agradar a Cristo, ¿qué tiene que hacer? Usted es siervo o sierva de Cristo. Él le compró, Él le salvó y Dios quiere que usted lo sea. No más espera, no más voy a mirar qué hago, voy a esperar. No, nada de esperar. El tiempo se acerca, la venida del Señor es pronto y queda poco tiempo para servirle a Él. Nosotros, comprados por la sangre de Cristo, somos siervos y siervas de Él. No estamos para esperar, estamos para escuchar lo que Él quiere decirnos y hacerlo. Sus siervos y siervas. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra preciosa, palabra bendita, palabra que trae vida, palabra que trae advertencia, Señor. Señor, cuántas personas alrededor de la historia de la iglesia han sido afectadas por doctrinas erróneas,
doctrinas donde quiere incluirse para la salvación algo más. Señor, cuando no hay nada que añadir, pero a la vez, Señor, por el otro lado, ¿cuántas veces los creyentes hemos dicho, sí, ya soy salvo, pero nos quedamos ahí, nos conformamos, nos dormimos? Tampoco eso quieres, tampoco eso es tu voluntad, Señor. Por un lado, quiere que descansemos en Cristo, solo en Cristo, para salvación, pero por otro lado, que te sirvamos, que te honremos, que trabajemos. Señor, hay cosas que no se pueden permitir. Ayúdanos a recordarlo. Y esta es una de ellas. No importando de quién venga, cuán amable y simpático sea, cuán cercano a la familia, cuán fluido en su predicación, no aceptar otra enseñanza distinta, que la salvación es solo por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. No más. Y es suficiente, eternamente suficiente. Dios, gracias por tu palabra. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.